No todos los platos se sirven calientes, y su venganza se cocinó a fuego lento. ¿Alguna vez escuchaste la historia de alguien que fue abandonada en la basura por su propia familia, y años después regresó a la misma casa convertida en una profesional admirada, lista para revelar cada mentira? Esa es la historia de Marisol Rocha, una mujer a quien le robaron la infancia quienes debían protegerla, y que juró que nunca más permitiría que alguien decidiera su destino. Pero aquí va lo que casi nadie dice. A veces, quien sobrevive al dolor no busca justicia en los tribunales, sino en los silencios de una presencia, en las miradas que dicen más que 1000 palabras, en el poder de un secreto bien guardado. Marisol no apareció en portadas de revistas. No gritó, no hizo escándalos. Fue más lejos. Ganó confianza, se infiltró, y poco a poco, desarmó una farsa construida con lujo y apariencias. Y lo más increíble, en medio de todo eso, encontró el amor. Pero, ¿es posible amar cuando se arrastra tanto dolor? La verdadera superación llega antes o después de la venganza. Quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque tal vez descubras que el mayor poder de quien fue despreciado es volver con la frente en alto, el corazón en calma y el alma en paz. Era una tarde pesada y sofocante cuando Marisol, con apenas 7 años, vio como el mundo a su alrededor se venía abajo. Su padre, Armando Rocha, es futbolista muy querido por todos, había sido enterrado esa misma mañana. Entre coronas de flores y miradas fingidas de solidaridad, la única persona que debía protegerla desvió la mirada. Carla Valdés, su madrastra, vestida de luto con un collar de perlas, no derramó ni una lágrima. Con una sonrisa helada y unos ojos que escondían ambición, se despidió de la niña como quien se deshace de un mueble viejo. «Vas a estar bien», le dijo antes de meterla en un coche que la llevaría lejos, hacia la nada. La verdad es que Carla nunca soportó a Marisol. Para ella, la niña era un recordatorio viviente de que el dinero de su difunto marido tenía herederos. Y eso era un estorbo. Después del entierro, sin consultar abogados ni a nadie, Carla vendió el apartamento, cortó todo vínculo con la familia Rocha y empezó una nueva vida junto a Ernesto Meléndez, un magnate del sector inmobiliario. ¿Y Marisol? Fue dejada en las afueras de la ciudad, en un terreno abandonado que muchos llamaban el basurero, bajo el cuidado de una mujer mayor que apenas sabía su nombre. «Anda a jugar con los otros», le dijeron. Y así terminó su infancia, entre restos de comida y muñecas rotas. Los años que siguieron fueron duros. Mientras otras niñas aprendían a leer, Marisol aprendía a sobrevivir. Tenía que pelear por un pedazo de pan, por una ropa menos rota, por un mínimo de dignidad. Pero en ningún momento se olvidó de la mujer que la había descartado como si fuera basura. Era como si la imagen de Carla estuviera grabada a fuego en su mente. «Un día volveré. Un día me verá de nuevo», se repetía una y otra vez, como si hiciera un juramento. El dolor forjó su fuerza. Y con el tiempo, esa fuerza se convirtió en estrategia. Por las noches, acostada sobre pedazos de cartón, Marisol soñaba con un futuro que al menos se sintiera justo. Y era esa idea, la de justicia, la que impulsaba sus pasos. Nunca deseó riquezas fáciles, ni quiso esconderse detrás de apariencias que engañan. Solo quería demostrar que, a pesar de una vida difícil, todavía era posible levantarse con esfuerzo. Así empezó a buscar gente que pudiera enseñarle algo. Trabajó como ayudante en ferias, lavó platos, limpió baños. Cada moneda que ahorraba era un ladrillo más en el camino hacia su libertad. A los 15 años, gracias a una beca conseguida por mérito, Marisol fue a parar a un hogar que también funcionaba como escuela técnica. Fue allí donde descubrió la cocina, y por primera vez en la vida, sintió que tenía talento para algo. Sus platos eran sencillos, pero llenos de cariño, y encantaban a profesores y visitantes. «Esa chica tiene manos de oro», decían. Lo que no sabían es que esas manos habían hurgado entre la basura, barrido pisos y sobrevivido al abandono. La cocina se convirtió en su refugio, y en su arma. A través de ella, Marisol planeaba, poco a poco, abrirse camino de regreso, no como víctima, sino como alguien capaz de cambiar las reglas del juego. Mientras tanto, Carla brillaba en los salones de la alta sociedad. Con un nuevo apellido, ropa elegante y una imagen cuidadosamente construida, se presentaba como una viuda respetable y madre dedicada de hijos adoptivos. Aparecía en revistas, daba entrevistas, pronunciaba discursos sobre filantropía. «Una mujer de carácter», decían los columnistas sociales.
Pero pocos sabían lo que se escondía detrás de ese barniz reluciente. Las apariencias que engañan eran casi su lema de vida. Pero como toda verdad escondida, la de Carla también tenía fecha de caducidad. Y ella ni siquiera imaginaba que el pasado estaba a punto de tocarle la puerta. A los 23 años, con pasaporte europeo y un diploma en gastronomía, Marisol regresó a Brasil. Nadie la reconoció. Y eso era exactamente lo que ella quería. El tiempo y el sufrimiento habían esculpido a una mujer distinta, altiva, elegante, con unos ojos que escondían secretos. Había estudiado cada paso de Carla, mapeado sus amistades, leído todas sus entrevistas. Sabía dónde vivía, qué comía, con quién se relacionaba. Ahora era el momento de entrar al juego. Pero no como víctima. Nunca más. Marisol sabía que para derribar a quien construyó castillos sobre ruinas, se necesitaba paciencia. Y Carla no tenía idea del tipo de tormenta que se avecinaba. Ahora Marisol respondía a otro nombre, lo suficientemente común como para no levantar sospechas, pero con un aire extranjero que le abría puertas. Sol Hernández, formada en cocina mediterránea, con experiencia en restaurantes de Francia y España. Una recomendación falsa, bien escrita, y una entrevista cuidadosamente ensayada fueron suficientes para ser contratada como la nueva chef particular de la mansión Valdés Meléndez. Al cruzar el portón por primera vez, respiró hondo. Sintió el sabor amargo del pasado mezclado con el perfume del jardín que ella misma había ayudado a plantar cuando era niña. El escenario es el mismo, pensó. Pero esta vez, yo escribo el guión. La mansión seguía imponente, con sus lámparas de cristal exageradas y paredes frías. Carla seguía hermosa, maquillada, siempre envuelta en seda y en hipocresía. No la reconoció. Y en ese instante, Marisol tuvo la certeza, la venganza estaba en marcha. Cada comida que preparaba, cada elogio que recibía, cada vez que Carla decía gracias, Sol, era una pequeña victoria. Era como ver una obra de teatro cuyo final ya conocía. Y ella era la autora silenciosa. Pero por dentro, el corazón le latía más fuerte cada vez que veía a Daniel cruzar los pasillos. Estaba distinto, más adulto, más sereno, y aún más encantador. Daniel era el hijo adoptivo de Carla, pero nunca pareció llevar su misma sangre. Había en él una ternura incompatible con la frialdad de su madre. Cuando eran niños, él y Marisol eran inseparables. Cómplices de travesuras, compartían secretos y soñaban juntos bajo el árbol de jaboticaba del patio. Ahora, años después, se reencontraban como desconocidos, o casi. «¿Me recuerdas a alguien?», le dijo en una tarde, con una media sonrisa. Ella bajó la mirada y respondió, «Quizás a un buen recuerdo». Pero por dentro, todo en ella temblaba. Marisol sabía que no podía permitirse distracciones. La sed de justicia que la movía exigía concentración. Comenzó a observarlo todo. Cuentas ocultas, documentos bajo llave, llamadas sospechosas. Carla tenía muchos secretos, y ella estaba dispuesta a descubrir cada uno. Se ganó la confianza del personal, creó lazos con los empleados, y en poco tiempo ya no era solo la cocinera. Era alguien que se movía con libertad por la casa. Era ahí, en los detalles del día a día, donde la verdad empezaba a salir a la superficie. Y cuanto más descubría, más claro le quedaba que aquello era apenas el inicio. Con habilidad y una inteligencia emocional muy bien disimulada, Marisol fue sembrando dudas entre Carla y sus familiares. Un comentario por aquí, una revelación sutil por allá. Nada frontal, solo lo necesario para que la máscara de la matriarca empezara a agrietarse. Daniel, sobre todo, comenzó a cuestionar las decisiones de su madre. «¿Estás segura de esto?», preguntaba. «¿No estarás siendo injusta?». Y Carla, tan acostumbrada a tener todo bajo control, empezó a irritarse con la inseguridad que surgía dentro de su propio hogar. El juego empezaba a girar, y nadie notaba quién estaba moviendo las piezas. Pero entre sus planes, había un problema que Marisol no había previsto. Ese sentimiento que insistía en crecer cada vez que Daniel la miraba con ese aire perdido. Él no sabía quién era ella, pero su corazón, de algún modo, parecía recordar. Y eso la desestabilizaba. «No puedo permitirme sentir nada», se repetía como un mantra. Pero había noches en las que el simple roce accidental de sus manos al servir un plato provocaba más temblores que 1000 palabras. La venganza exigía frialdad, pero el corazón, el corazón deseaba algo muy distinto. Y en ese conflicto silencioso, cada día se volvía más peligroso.
Aún así, seguía firme. Cada secreto que descubría la acercaba más a su objetivo: desenmascarar a la mujer que le había robado la infancia. Pero convivir todos los días con Carla requería nervios de acero. Los elogios fingidos, los comentarios venenosos, las órdenes secas, todo era tragado con una sonrisa bien ensayada. Gracias, señora Carla. Y ella ni sospechaba que estaba agradeciendo a quien la estaba llevando, poco a poco, a su caída. En el fondo, Marisol también lo sabía. El tiempo se estaba agotando. Muy pronto, la verdad empezaría a salir a flote, y tendría que enfrentarse no solo a la justicia, sino también a los sentimientos que tanto intentaba enterrar. Marisol siempre había creído que el odio bastaría para sostenerla, que con solo mantener viva la memoria del abandono, del hambre, del frío de un colchón sucio en noches sin techo, sería suficiente. Pero entonces estaba Daniel. Él solía pasar con frecuencia por la mansión. Era amable, observador, con un sentido del humor que desarmaba hasta los días más pesados. Desde el primer momento, mostró interés por la nueva chef. «Tú no eres de por aquí, ¿verdad?», le preguntó en uno de esos almuerzos donde el vino soltaba las sonrisas. Ella desvió la mirada. De ningún lugar, en realidad. Se suponía que Daniel sería solo una pieza más en el tablero, pero empezó a derribar defensas. Enviaba flores discretas por las mañanas. Elogiaba sus platos como quien entiende el alma detrás de una receta. Ella resistía, por supuesto, porque en el guión que había escrito, no había espacio para el romance. La vida difícil le había enseñado que el amor también puede ser una trampa. Pero había algo en el que le recordaba una paz que nunca había conocido. Y por más que intentara alejarse, los encuentros casuales se volvían cada vez más inevitables. La duda empezó a instalarse. ¿Es posible que la venganza y el amor habiten el mismo corazón? Mientras tanto, Carla empezaba a olfatear el peligro. Nada concreto, solo esa intuición que las mujeres manipuladoras desarrollan con el tiempo. Marisol notaba las miradas largas, las preguntas cargadas de doble sentido, los silencios densos. «¿Tienes algo familiar?», comentó Carla una noche, con la copa de champán en la mano. Marisol solo sonrió y respondió con una ironía contenida: «Debe de ser el sazón. La gente pobre suele cocinar con más verdad». Era un juego de palabras, un duelo de miradas. La guerra silenciosa empezaba a tomar forma, con cada gesto cuidadosamente calculado. La tensión crecía como humo invisible dentro de la mansión. Carla, acostumbrada a ser el centro de todo, sentía que su autoridad se le escurría entre los dedos. Pequeños errores administrativos, olvidos dentro de casa, miradas esquivas de los hijos, nada demasiado evidente, pero suficiente para desconcertarla. Daniel, por otro lado, se acercaba cada vez más a Marisol. Ella se odiaba por ello. «No puedo permitirme amar a alguien mientras destruyo a otra persona», pensaba. Pero el amor, cuando insiste, no toca la puerta, simplemente entra. Y ahí estaba él, llamando al corazón de una mujer que solo quería venganza. Carla también empezaba a observar con más atención. Notaba la cercanía entre Daniel y la cocinera. Y aunque no sabía por qué, eso lo incomodaba. El pasado compartido, aunque sin nombre, latía en los gestos, en los recuerdos sueltos. «Hay algo en ella, algo que me hace pensar en casa». La frase, dicha en voz baja a un amigo, no tuvo respuesta. Pero la inquietud no hizo más que crecer. Carla, por su parte, disimulaba su desconfianza con una simpatía fingida. Servía elogios con veneno, ofrecía brindis con segundas intenciones. ¿Y Marisol? Sonreía, porque cada palabra era una pieza más que encajaba en el rompecabezas de su venganza. En medio de tantos juegos, lo único verdadero parecía ser el sentimiento entre Marisol y Daniel. Él la invitaba a salir. Ella decía que no. Pero, en el fondo, cada negativa era una forma de protegerse. Había noches en las que casi cedía. Pero entonces recordaba el basurero, el abandono, el dolor. «No puedes olvidar por qué volviste», se susurraba frente al espejo. Pero sus ojos ya no cargaban solo rabia. Empezaban a llenarse de duda, de nostalgia y de miedo. Miedo de destruir lo que quizás era su única oportunidad real de ser feliz. La guerra, ahora, no era solo contra Carla. Era dentro de ella misma. Entre el deseo de hacer justicia y el anhelo de vivir algo bonito. Entre la herida del pasado y la promesa del presente. Entre el plan y lo inesperado. Y Carla, aunque aún no lo comprendía del todo, sentía que estaba a punto de perder algo.
Comenzó a mover sus propias piezas con más agresividad, desconfiando incluso de la lealtad de sus empleados. Era como un castillo de naipes siendo derribado desde dentro. Y lo peor, todavía no sabía que el huracán estaba disfrazado de chef, con sonrisa serena y alma en llamas. Fue durante una cena de gala que todo comenzó a derrumbarse. Carla, rodeada de políticos, empresarios y socialites, irradiaba poder. Marisol, como siempre, en los bastidores, controlaba cada plato que salía de la cocina. Pero esa noche tenía sabor a revelación. Daniel, ya con sospechas de que Carla le ocultaba algo, aprovechó que la fiesta seguía en el salón para buscar en la oficina. Fue entonces cuando encontró una caja antigua en una de las habitaciones cerradas de la mansión. Fotos viejas, cartas y un diario con la firma borrada. Pero el contenido era claro. Carla había mentido, manipulado, separado. Ella te escondió de mí, dijo, con el diario temblando entre las manos. La verdad cayó sobre él como un puñetazo. Daniel recordó las tardes compartidas con Marisol en el patio, las risas bajo el tendedero, los sueños de cuando eran niños. Eres Sol, dijo, con los ojos llenos de confusión y dolor. Fue a buscarla a la cocina para confirmar lo que intuía, y ella, sin escapatoria, lo confirmó con un silencio lleno de peso. Él preguntó, ¿por qué? ¿Por qué no me lo dijiste antes? La respuesta no era sencilla. ¿Cómo explicarle que cada paso suyo había sido un esfuerzo de superación? ¿Cómo confesar que detrás de ese reencuentro había un plan de venganza cuidadosamente calculado? Ya era tarde, y ella lo sabía. Lleno de rabia, Daniel no pudo esperar a que terminara la fiesta. Enfrentó a su madre ahí mismo, y la verdad explotó. Carla ya no tenía dónde esconderse. ¿Me mentiste todos estos años?, preguntó con los ojos vidriosos. Ella intentó justificarse. Dijo que hizo lo necesario, que estaba protegiendo a la familia. Pero la máscara se cayó. Las apariencias que engañan, por fin, dejaron de funcionar. Y la mujer poderosa sintió, por primera vez, cómo el miedo se instalaba dentro de su propia casa. Marisol no había planeado que ese capítulo ocurriera así. Tenía en mente una forma distinta de desenmascarar a Carla. Algo maíz controlado. Pero ahora no tenía elección. Necesitaba acabar con todo de una vez. Caminó hacia el salón principal, tomó el micrófono del cantante contratado, y lo dijo todo. Reveló quién era y todo lo que Carla le había hecho. El murmullo se apoderó del ambiente. El chisme corría como fuego. Por más que Carla negara o intentara justificarse, Marisol mostró las pruebas. No había forma de rebatir. La verdad salió a la luz, y la caída de Carla fue brutal. Amigos de toda la vida comenzaron a alejarse. El apellido Valdés empezó a desaparecer discretamente de las columnas sociales. Surgieron investigaciones sobre documentos falsificados y transferencias dudosas. Marisol logró lo que se propuso, que la verdad saliera a la luz. Pero, ¿a qué precio? Daniel, decepcionado, también se apartó. ¿Tú manipulaste todo esto?, le preguntó con la voz quebrada. Entraste aquí solo para destruir. Y en ese momento, ni las lágrimas de ella fueron suficientes para frenar el silencio que vino después. El esfuerzo de toda una vida se pagaba ahora con rechazo. La venganza había sido servida, pero estaba fría y amarga. La prensa se enteró de todo. No de los detalles, pero sí lo suficiente para manchar el apellido Valdés. Carla intentó defenderse, pero mientras más hablaba, más se enredaba. Lo que antes era respeto, se volvió escándalo. Y en el centro de todo, estaba Marisol. Ahora conocida, ahora expuesta, ahora juzgada. Muchos la llamaban valiente, otros, calculadora. Pero nadie sabía lo que realmente llevaba en el pecho. Porque, aunque se había hecho justicia, el vacío que dejó la decepción era demasiado profundo. Había ganado la guerra, pero había perdido al único aliado que realmente importaba. Aún así, ella no se arrepintió, porque el dolor, de algún modo, tenía que salir. Y si tuvo que transformarse en venganza, fue porque en aquel momento no había otro camino. Tú no sabes lo que es crecer entre la basura siendo hija de un ídolo del fútbol, le confesó a Daniel en uno de los pocos encuentros después de la revelación. Tú no sabes lo que es ver tu infancia tirada como si fuera un resto de comida. Él la escuchó, pero no dijo nada. A veces, el silencio es el único refugio posible ante verdades demasiado duras. Y en ese silencio, Marisol comprendió. Lo que venía ahora ya no se trataba de justicia, sino de reconstrucción. La mansión, antes símbolo del imperio Valdés,
ahora no era más que una casa enorme, llena de vacíos. Carla se encerró en su propio orgullo herido. Daniel viajó. Evitaba cualquier contacto. Y Marisol, por primera vez en años, no sabía qué hacer con el tiempo libre. Ya no necesitaba investigar. Ya no necesitaba fingir. Fue entonces cuando lo entendió. La venganza, por más dulce que parezca en teoría, cuando por fin se cumple, deja sabor a nada. Pero había algo que aún no había hecho, y quizás, solo quizás, eso era lo que todavía la retenía allí. La caída de Carla Valdés fue como una película en cámara lenta, dolorosa, inevitable, presenciada por todos. La mujer que desfilaba entre columnas sociales y colegios de élite ahora apenas podía sostener la mirada frente al espejo. Su credibilidad desapareció junto con los secretos revelados. El teléfono dejó de sonar. Las invitaciones se extinguieron. Incluso Ernesto Meléndez, el empresario que alguna vez la amó, le dio la espalda al ver los titulares. No puedo asociar mi nombre con tu escándalo, Carla. Y así, uno por uno, todos se fueron. Solo quedó el silencio. Y el peso de una vida construida sobre mentiras. Mientras tanto, Marisol volvía a aprender a respirar. No como aquella niña abandonada en un basurero, ni como la mujer que se disfrazó de chef, sino como alguien que había sobrevivido. Decidió dejar la mansión. Empacó sus cosas sin hacer ruido, se despidió con ternura de los empleados, y se fue sin mirar atrás. Pero antes de irse, fue a ver a Daniel. Él dudó en recibirla. Estaba herido, confundido, atrapado entre el amor del pasado y el dolor del presente. No sé si puedo volver a confiar, dijo él. Y ella, con voz serena, respondió. No vine a pedirte confianza. Solo quiero que entiendas. Fue la primera vez, en toda esa historia, que ella lloró sin tener que esconder el rostro. Las lágrimas no salían por rabia, sino por alivio. Sí, mentí. Pero fue la única forma que encontré para sobrevivir. Daniel no respondió de inmediato. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Pero en medio de todo ese dolor, había algo nuevo, comprensión. No era perdón todavía, pero era el comienzo de algo. Marisol, entonces, se despidió. Y al cerrar el portón de la casa donde había sufrido y también se había vengado, sintió que, por primera vez, podía caminar ligera. Porque la mayor venganza que alguien puede tener es liberarse. El tiempo pasó. Marisol se alejó de los reflectores. Abrió un pequeño restaurante en el interior de Minas, con vista a un campo de girasoles. Cocinaba con calma, hablaba con los clientes, contaba historias, sin contar todo. Los vecinos la conocían como la chica de los ojos tristes y las manos mágicas. Pero sus ojos comenzaron a brillar otra vez, poco a poco, no por un nuevo amor, sino por una paz que, al fin, empezaba a instalarse dentro de ella. La verdadera superación venía desde adentro, y ella lo sabía. Por primera vez, ya no tenía que demostrarle nada a nadie. Fue en una tarde de lluvia suave cuando Daniel apareció. Estaba más delgado, con la barba crecida y un ramo de girasoles en las manos. No vine a reclamarte nada, dijo. Vine a darte las gracias. Marisol guardó silencio. Gracias por haber sido fuerte, por haber enfrentado todo, y por haberme mostrado quién soy. Ella no supo qué decir, porque, aunque había soñado con ese momento, no esperaba que sucediera. Pero ahí estaban, los dos, con olor a pan caliente y tierra mojada, mirándose como quien reconoce un hogar. Sin máscaras, sin juegos, solo ellos. ¿Y ahora? Preguntó ella, entre una risa y una lágrima. Ahora, empezamos de nuevo. Si tú quieres. No fue una disculpa, fue una invitación. Y ella, al fin, aceptó. No porque lo necesitara, sino porque, por primera vez, podía elegir con libertad. Juntos, comenzaron una nueva historia. No perfecta, pero real. Hecha de pequeños gestos, miradas largas y silencios cómodos. Y, en el fondo, ambos sabían, detrás de toda vida difícil, detrás de toda venganza, siempre hay una posibilidad de volver a empezar. Y así, en el lugar donde un día solo hubo dolor, nació algo raro. Un amor con raíces profundas, regado con esfuerzo, superación y dignidad. Y si alguien preguntara cómo comenzó todo, tal vez Marisol respondería simplemente. Comenzó cuando me dejaron en la basura, pero yo elegí no quedarme ahí. Suscríbete al canal para más historias como esta. Activa las notificaciones para no perderte el próximo episodio.
Déjanos tu comentario. ¿Crees que la venganza puede traer paz?